Vamos a hablar de un plano tangente a una superficie z igual a f de xy en el punto x1, y1 y z1 que sería f de x1, y1, ¿no? Este es el plano tangente a una superficie, ¿sí? O sea, ¿a cuál superficie? A la superficie, esta sería la superficie z igual a f de xy. Entonces, ¿cómo llegamos a la ecuación de ese plano tangente? Entonces, primero que todo, ¿cómo encuentro la ecuación de un plano? Acuérdense que la ecuación de un plano es A por x menos x1 más B por y menos y1 más C por z menos z1. Pero, ¿qué es ABC? Es el vector normal. El vector normal es ABC. Y un punto del plano que es el punto x1, y1, z1. ¿Sí? Pero ¿qué es un vector normal? Un vector ortogonal al plano, ¿cierto? Ortogonal al plano. Entonces, anteriormente, en el video anterior, habíamos hablado de esas rectas tangentes a la superficie, ¿no? Llegamos a que cuando trazamos un plano paralelo a YZ, o sea, un plano que pase por X1 y lo trazamos, resulta que ahí me da una traza o una curva C1 y esa curva C1 tiene una recta tangente que es la recta L1 y dijimos que la pendiente de esa recta L1 es la derivada de la función respecto a Y. Lo mismo cuando trazo una recta, entonces, tangente, trazo un plano paralelo a XZ, que es el plano que pasa por Y1, ¿sí? Y entonces ese plano que pasa por Y1 también me da una traza, una curva, y esa curva tiene una recta tangente L2, y esa L2, esa recta L2 tiene una pendiente, la derivada de la función respecto a X, ¿cierto? Bueno, eso lo vimos en el curso pasado, en el video pasado. Pero resulta que ahora entonces tengo esas dos rectas que son tangentes a esa superficie. Entonces, tengamos dos rectas que son entonces tangentes a esa superficie. Entonces, como son tangentes, cada recta, inclusive ya sabemos que cada recta tiene un vector director, ¿no? La recta L1 tiene vector director 0, 1 y derivada de la función respecto a Y. Y la recta L2 tiene vector director 1, 0 y derivada de la función respecto a X. Eso ya lo habíamos hablado en el video anterior, ¿sí? Y necesito el vector normal del plano. Esas dos rectas, si son tangentes a la superficie, pues esas dos rectas están en el plano tangente a la superficie en ese punto. Y si esas dos rectas están en el plano tangente y cada recta tiene un vector director, pues si hago el producto cruce entre esos dos vectores directores, encuentro el vector normal del plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ese vector normal haciendo ese producto cruz entre esos dos vectores. Entonces, el vector 0, 1, 1, 0 y la derivada respecto a x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda ese vector? Entonces, y que multiplica a, entonces me queda derivada respecto a x por y. Menos la j, que sería este por este, menos con este, entonces me da más derivada respecto a y por j. Y más k que multiplica a 0 menos 1, o sea, menos k. O sea que el vector normal sería derivada respecto a x, derivada respecto a y
menos 1. Ese sería el vector normal. Entonces, si ya tengo el vector normal y tengo el punto, entonces ese plano tangente, ojo, el plano tangente a la superficie Z igual a f de XY en el punto X1, Y1 y Z1, pero ese Z1 pues podemos colocarlo como X1, Y1, f de X1, Y1. Entonces, ¿cuál es ese plano? Entonces me quedaría la derivada respecto a X, ¿sí? Por X menos X1 más la derivada respecto a Y por Y menos Y1, porque ese es el vector normal, A, B, C, menos 1 por Z menos f de X1, Y1, y eso es igual a 0. ¿Sí? Ese sería el plano, o sea que yo puedo inclusive despejar Z, ¿sí? Y Z me quedaría entonces igual a la derivada respecto a X por X menos X1, más la derivada respecto a Y por Y menos Y1, ¿sí? Más, la Z estaba negativa, la paso para allá, más f de X1, Y1. ¿Sí? Esta función sería el plano tangente, ¿cierto? Que lo podemos escribir también de esa forma, despejando Z. Esa función sería el plano tangente a la superficie Z igual a f de XY en el punto X1, Y1, Z1, pero Z1 es f de X1, Y1. Entonces, este sería entonces el plano tangente. O también lo podemos escribir como esta ecuación, ¿no? Como esa la ecuación del plano tangente y esta sería la función del plano tangente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos cómo encontramos el plano tangente a una superficie Z igual a f de x. Vamos a hacer este ejemplo donde dice que hay la ecuación del plano tangente a esta superficie que ya la habíamos trabajado con las rectas, ¿cierto? Cuando hicimos las ecuaciones de la recta en el plano x igual a 1 y la ecuación de la recta en el plano x igual a menos 1, ¿no? De las rectas tangentes. O sea que ya teníamos las dos rectas tangentes, luego teníamos los vectores directores de cada recta. Y si hacemos el producto cruce entre esos dos vectores directores, encontramos el vector normal al plano tangente. Pero ya no vamos a hacer todo eso porque ya sabemos cómo encontrar la ecuación. Entonces, ¿qué necesito para la ecuación del plano? Necesito la derivada de la función respecto a x, ¿cierto? Y la derivada de la función respecto a x es 8xy a la 2, ¿cierto? Entonces, la derivada de la función en el punto 1 menos 1 respecto a x sería 8. Y la derivada de la función respecto a y, que sería también 8x a la 2y. Entonces, en el punto 1 menos 1 será menos 8. Entonces, ahí tengo las derivadas. Y el punto, que es este. Pues, ¿cuál sería la ecuación? Entonces, la ecuación sería, bueno, lo voy a escribir, x menos x1 más la derivada respecto a y por y menos y1, ¿sí? Menos z menos z1, que es también f de x1, y1. Entonces me queda la derivada respecto a x, que sería 8 por x menos 1, menos 8 por y más 1, porque y1 es menos 1, menos z menos 4 igual a 0. Entonces la ecuación nos quedaría 8x menos 8, menos 8y menos 8, menos z más 4 igual a 0. Entonces tendríamos 8x menos 8y menos z, ¿cierto?
menos z, y aquí me da menos 8, menos 16, más 4, menos 12, entonces en el otro lado da 12. Entonces, esta es la ecuación del plano tangente. Esa es la ecuación del plano tangente a esa superficie en el punto 1 menos 1, 4. ¿Sí? Y esas dos rectas que encontramos están dentro de este plano, las dos rectas que encontramos en el video anterior con el mismo ejercicio. ¿Sí? Esas dos rectas que encontramos están dentro de este plano. Entonces, ese es el plano tangente a la superficie.